Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Bienvenida a nuestra conferencia. Muchas gracias. Gracias por invitarme también a participar. He puesto a ver, Esperamos unos minutos. vale. Participan de toda Turquía, ¿no? ¿De Turquía o de otros países De otros también? países también. Paola, mira, Hola. ya no tengo mi puerta ahí tan fea. Qué fea era. Ok, ¿Ves? ok, me alegra. Me tardé un poquito buscando tu No, teléfono, pero creo que lo no, encontré. me di cuenta que estaba en el grupo. Sí, que lo habían puesto Ah, en el grupo. Sí. ok, ok, vale. Em, está Elvan por aquí, sí, Elvan, hola. Elvan, creo que para empezar el seminario vas a tener que hacerlo tú porque estoy desde el teléfono. Mi computador no sirvió. Así que, Vale. bueno, esperemos que menos empiecen todos un poquito. Creo que ya les parece si Puede esperamos unos verse. Sí, uno o esperamos unos dos. minutos. Vale, Ok, esperamos unos lipstick. 2 minutos y podemos empezar. Vale. Ok, ¿les parece si empezamos entonces? Muy bien. Sí. Ok, Eh, dale, bueno, ¿Van a bienvenidos presentar, a todos. van a presentarme o...? Sí, sí, Vale. te iba a presentar. Ok, bienvenidos a todos. Primero que todo, nos encanta tenerlos de nuevo acá en el IELTS número 19 que hace ITK todos los años. Este año nos acompaña Teresa. Teresa es una profesora que además tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con el español como lengua extranjera y estoy segura que nos va a dar muchos conocimientos que nos van a poder eh, servir para nuestras clases, ¿vale? Entonces, Teresa, cuando quieras, puedes empezar. Muy bien, buenos días a todos. Me llamo Teresa Tashkran, como ya podéis comprobar, y bueno, soy española de Valencia. Llevo bastantes años, como unos 17 años, aquí en Turquía, dando clases de español. Y bueno, en primer lugar, quiero daros a todos las gracias por vuestra participación y por estar aquí, por vuestro interés también. Y bueno, voy a hablar de un tema que es un tema bueno, que nos concierne y que nos atañe a todos. Y es el tema sobre todo de todos estos cambios que se han producido con la llegada del coronavirus. Sabéis que con este virus llegó el corona y llegaron todos los cambios. Cambió la vida, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado el sistema educativo, ha cambiado absolutamente todo. Pero lo más importante es que estos cambios han llegado no de forma provisional, sino que han llegado para quedarse. Entonces tenemos que ser conscientes de que el mundo ha cambiado, de que el mundo cambia y de que el mundo va a seguir cambiando y por eso tenemos que adaptarnos y tenemos que conocer nuevos recursos, nuevas dinámicas para poder pues, tener éxito en nuestras clases. Empezamos con clases presenciales, luego esas clases presenciales se convirtieron de repente de un día a otro en clases virtuales. Ahora tenemos clases a veces presenciales, a veces híbridas que llaman,
una mezcla entre esas clases pues presenciales y virtuales. Entonces, claro, todo esto, manejar todo esto de repente, pues ha sido muy complicado y muy difícil. Todavía pues hay profesores que tenemos, bueno, pues muchas dudas, sobre todo profesores que, bueno, pues que no somos nativos digitales. Entonces, pues nos cuesta más adaptarnos a todos estos cambios y es muy importante pues tener en cuenta una serie de cosas. Todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta son las que yo os voy a comentar hoy. Bueno, lo más importante para tener éxito en la educación es una palabra, para mí la más importante, y es motivación. Si un alumno está motivado, ese alumno puedes hacer con él lo que quieras. Lo importante es que tenga esa motivación. Entonces, en primer lugar, antes de hablar de la motivación, hay que hablar de otra cosa muy importante. Sobre todo cuando hablamos de un sistema educativo virtual. A ver, es mucho más difícil. Eso está comprobado, lo sabemos todos. Y entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta una serie de factores importantes. Mirar, yo he preparado una presentación PowerPoint y os voy a hablar, pues como podéis ver aquí, de los factores más importantes para tener en cuenta para llegar al final a esa motivación que nos va a dar el éxito en las clases. La primera van a ser unas normas. A ver, siempre tiene que haber esas normas y tiene que haber una disciplina. También tenemos que conseguir la motivación y qué es lo que tenemos que hacer para conseguir esa motivación. Pues bueno, os voy a hablar de estrategias, os voy a hablar de dinámicas, os voy a hablar de la importancia de los juegos y os voy a poner algunos ejemplos de esos juegos. También voy a hablaros de las ventajas y desventajas de este mundo virtual, de dar clases de forma virtual y también de los recursos que podéis utilizar. A ver, no pretendo informaros de cosas nuevas. Todo esto son cosas que todos conocemos, que todos sabemos, pero muchas veces en nuestra mente las tenemos como un poco ahí guardadas y muchas veces es necesario refrescar todas esas ideas y bueno, muchas veces decir, pues mira, esto yo lo sabía, pero sí, claro, es verdad, puedo hacerlo de esta forma o nos puede despertar a lo mejor conocimientos intrínsecos que tenemos dentro de nosotros y que, bueno, pues que nos pueden dar ideas extras a través de otras ideas que yo os dé. Bueno, vamos a empezar con las normas. A ver, las normas, ¿qué puedo deciros? Para mí es también un factor muy importante para tener éxitos en las clases, pero no solamente en las clases virtuales, en las clases presenciales también. El alumno tiene que saber que hay unas normas y tiene que saber que hay unos límites. Esas normas y esos límites se tienen que cumplir. Entonces, las normas es muy importante que las escribamos en la pizarra, tienen que estar ahí. Si son clases presenciales en la pizarra normal, clásica, y si es una clase virtual, pues escribirlas en la pizarra virtual. Y los alumnos, antes de empezar cualquier cosa, una actividad, un proyecto, un juego, siempre tienen que haber unas normas visualmente expuestas en la clase, sea virtual o presencial, y luego pues también tienen que saber también que esas normas hay que cumplirlas, hay que tener disciplina y si no las cumplen, entonces no pueden participar. Muchas veces puede incluso ser peligroso cuando no aceptan las normas o simplemente el no aceptar estas normas nos puede llevar al fracaso de esa actividad o al fracaso del control de una clase. Bueno, es muy importante, sobre todo voy a hablar de las normas de las clases presenciales, todas las conocemos y las virtuales también, pero yo quiero destacar sobre todo estas. Es muy importante que sepan que los niños no pueden grabar ni pueden hacer fotos con los teléfonos. Yo he tenido casos de niños que han hecho fotos y luego las han puesto en Instagram. Esto tienen que saber que está prohibido. De hecho, bueno, normalmente cuando estamos en clase de forma presencial lo podemos controlar, pero en clases virtuales ya es
es imposible controlarlo. Entonces hay que tener mucha disciplina con esto y hay que dejar claro que está prohibido y que si no cumplen estas normas va a haber unas consecuencias. Es muy importante también compartir información con los padres, sobre todo en clases virtuales. Vale, la cámara tiene que estar siempre abierta. Si un alumno no tiene la cámara abierta, no podemos controlar qué es lo que está haciendo detrás de esa cámara. Si está escuchando, si está jugando, a lo mejor tiene una tableta y está jugando con la tableta. ¿Vale? Y también tiene que estar concentrado. ¿Cuál es la forma de saber si un alumno está concentrado en la clase o no está concentrado? Bueno, pues podemos utilizar la interacción. Preguntarle continuamente. Si es un alumno que tiene facilidad para interactuar, pues interactuamos. Pero si no, pues lo que hacemos es decirle pues, que repita, bueno, darle ejemplos muy básicos, hacer que sea partícipe de la clase. Tienen que saber que hay un tiempo para empezar la clase y tiene que haber un tiempo para que ellos sepan cuándo tiene que la clase cuando empieza, cuando termina y no hay manera de que puedan salir o entrar cuando a ellos les dé la gana. Bueno, pues una vez tengamos las normas claras, es muy importante, pues eso, lo que os he dicho antes, motivar a esos alumnos. ¿Qué podemos hacer para motivar a esos alumnos? Bueno, en primer lugar, todos sabemos que la motivación es uno de los factores más importantes en el desarrollo del aprendizaje. Pero, sin embargo, es algo que nos cuesta mucho. Muchas veces, por más que nos preparemos una actividad, un proyecto, llegamos a la clase y nos damos cuenta que, pues bueno, no era exactamente como lo habíamos programado, debido pues a lo mejor a problemas que no tienen que ver incluso con nosotros, desde un estado de ánimo. Hay veces que llegamos a una clase y los niños están muy motivados, otras veces están cansados porque salen de un examen. Entonces, pues bueno, pues una de las claves de la motivación es estimular la motivación intrínseca, es decir, favorecer el interés que sale del interior de un alumno. Tenemos que despertar su curiosidad y su interés. Si no tiene curiosidad, no tiene interés, ese niño no vamos a poder sacar nada de él. Y sin embargo, bueno, también sabemos que bueno, el alumno está ahí, es importante, pero el profesor, aunque sea de una forma diferente, participando en un segundo plano, pues también es esencial como facilitador, ¿vale? En el proceso de aprendizaje. Y también es el que enseña el camino que tiene que seguir un alumno para poder conseguir ese aprendizaje al final del proceso. Entonces, partiendo de todo esto, de la motivación intrínseca, partiendo de despertar, que tenemos que despertar la curiosidad, el interés, a mí se me plantea una pregunta y esa pregunta es: ¿qué podemos hacer los maestros o los profesores para motivar a esos alumnos? Bueno, yo os voy a hablar de estrategias. Hay muchas estrategias, pero os voy a hablar de estrategias que a mí me han funcionado muy bien y creo que son la clave para poder conseguir esa motivación. Bueno, a ver, la primera estrategia que os voy a mencionar, para mí es muy importante. Y todo el mundo, yo creo que si conseguimos esto, podremos tener la llave, la clave para poder tener esa motivación y ese éxito en la clase. Y es conocer a los alumnos. A ver, los alumnos, hay muchos tipos de alumnos en una clase, hay muchos tipos de mundos en una clase y tenemos que conocerlos. Es muy importante conocer a los alumnos, pero no solamente conocerlos a nivel físicamente, sino cómo piensan, cómo actúan, qué les gusta, ¿vale? Y muchas veces, pues, no sé, realmente, se me plantea la pregunta, ¿realmente conocemos todos bien a todos nuestros alumnos? Vale, pues muchas veces está comprobado que el comportamiento de los alumnos
no es el mismo cuando el profesor está presente que cuando está con sus compañeros. La figura pues, del profesor hace que los alumnos se sientan más coaccionados y esto puede provocar que no saque su yo real. Entonces, debemos tener en cuenta que los alumnos cuando están en una escuela, cuando están en la clase, pues no están en su espacio de confort, no se sienten seguros. Entonces, por lo tanto, pues tienen que adaptarse a un contexto pues, que no es el suyo. Por eso es importante que todos los profesores demos un tiempo, confianza a los alumnos. Ellos tienen que perder el miedo, tienen que perder esa tensión, la vergüenza que tienen pues, a la hora de poder participar, sobre todo de una forma oral en la clase. Es muy importante que un profesor no llegue justo a la hora de la clase o se conecte justo a la hora de la clase, sino un poco antes pues, para poder compartir tiempo con ellos, pues preguntarles sobre cosas generales, pues cómo te sientes, qué tal, cómo has pasado el día, habéis tenido un examen, o sea, hablar con ellos. Para que ellos poco a poco, pues estos alumnos poco a poco cojan esa confianza y se puedan mostrar pues como realmente son ellos, ¿no? Entonces es importante que conozcamos también sus gustos, sus inquietudes, todo lo que les mueve a aprender, de qué forma aprenden, ¿vale? ¿Qué necesita cada alumno pues, para mejorar y de qué manera pueden aprenderlo mejor? Entonces, todo esto tiene que estar presente cuando nosotros organizamos una actividad, un proyecto, cualquier cosa. Tenemos que no solo pensar en un modo, ¿vale? En un solo sistema, sino en varios sistemas para que todos los alumnos se sientan a gusto en la clase. Bueno, luego hay otra estrategia, que es la estrategia, son en total 5 estrategias de las que os voy a hablar. Está la estrategia número 1. La estrategia número 2 es muy importante también. Valorar todo lo que hacen y sobre todo, darle importancia. Hay que pensar que el alumno gasta tiempo, esfuerzo en hacer algo y nosotros tenemos que agradecérselo. Tenemos no simplemente desmotivarle diciéndole, bueno, esto no está bien hecho, sino que aunque no esté bien hecho, hay formas de decirlo. Por ejemplo, este trabajo está bien, pero podría estar mejor. O, por ejemplo, yo utilizo mucho el sistema de cuando, por ejemplo, hacen unos deberes que se nota que los han hecho en el último momento, una actividad. Y digo, ¿tú cuántos puntos darías a esta actividad? Y ellos mismos pues dicen, a lo mejor ellos lo saben, a ver, no son tontos, ellos dicen, pues 4 puntos de 10, 3 puntos. Y yo les digo, bueno, ¿y tu capacidad de cuánto es? Yo pienso que él dice de 8 y yo digo, no, de 10. Tu capacidad es de 10. Y ahora me estás enseñando una capacidad de trabajo de 3 sobre 10. Entonces, ¿tú estás conforme? Sí, yo estoy conforme. Bueno, entonces a mí me gustaría que la próxima vez ese 3 se convierta en un 7. ¿Qué te parece? Y él dice, sí, vale, no, yo voy a hacer un 8, te voy a tener un 8 sobre 10. Entonces, claro, es una forma no solamente de decirle que algo está mal hecho, sino que darle a entender que lo pueda hacer mejor, que él reconozca que su trabajo no está bien hecho o no está lo suficientemente bien hecho, y esto es a través de la interacción con el profesor. Bueno, entonces es también, esto es muy importante, ¿vale? Tenerlo en cuenta y aunque no tengamos incluso que evaluar, ¿vale? No siempre hay que darle importancia, tiene nota, no tiene nota, va a salir en el examen, no va a salir en el examen. Es importante que se recuerde que todo lo que se va a hacer en la clase tiene también un porqué, ¿vale? Entonces, bueno, también es otra forma de demostrar, pues bueno, que se da un valor a ese trabajo, pues es por ejemplo, dedicarle el tiempo al cierre de las planificaciones. O sea, muchas veces todos tenemos el mismo problema, todos los docentes o los profesores, y es el tiempo, es nuestro mayor enemigo.
siempre queremos hacer muchas cosas, motivar a los alumnos, para ello queremos dedicar tiempo, pero los centros educativos no nos conceden ese tiempo, desafortunadamente. Entonces, pues tenemos que planificar todo muy bien planificado desde la clase hasta las actividades. Si nosotros llegamos a una clase con todo planificado y hecho, esto nos va a dar seguridad a nosotros mismos y por lo tanto los alumnos también lo van a sentir. Bueno, otra manera de valorar lo que están haciendo, por ejemplo, es colgar en la pared pues, los proyectos, los trabajos, colgar en las paredes de las clases o también en los paneles de español también. Y esto, pues bueno, conseguiremos dos cosas importantes. La primera es conseguir un espacio personalizado, es decir, no un ambiente frío en los que ellos no se sienten identificados, sino todo lo contrario, sentirse arropados por los trabajos que están haciendo y al mismo tiempo conseguiremos que los alumnos pues, puedan recordar de una forma visual todo lo que han hecho durante el trimestre. Vale, la estrategia 3 es elogiar. Elogiar todo y tanto y más como tanto todo lo que se pueda a los alumnos, sobre todo aquellos alumnos que se implican precisamente para esos alumnos que ya están motivados para que no pierdan la motivación. Y es importante recordar que el buen trabajo siempre tiene que ser reconocido. No hay que entender tampoco como un buen trabajo, pues bueno, aquello que está hecho bien y además a la primera, sino que es reconocer a los alumnos que tienen esa actitud positiva. Eso ya tiene que ser reconocido desde el principio. Son aquellos alumnos que son también emprendedores y muestran interés en la clase. Entonces, el reconocimiento del buen trabajo es lo que motiva a los alumnos a seguir haciéndolo y esto lo tenemos que tener en cuenta. Y también no solamente a seguir haciéndolo, sino incluso, como ya os he comentado antes, pues mejorarlo. Entonces, todos sabemos, por ejemplo, muchas veces nos ha pasado en nuestras vidas, pues bueno, que hemos hecho un trabajo, nos ha costado lo nuestro y bueno, y nos han dicho lo bien que está o nos han motivado y eso nos ha dado un chute, ¿vale? De entusiasmo y positivismo, con lo cual, pues bueno, tenemos que pensar que a los alumnos también, pues les pasa exactamente lo mismo. Bueno, la cuarta estrategia, nos quedan dos estrategias más y la cuarta estrategia sería el factor sorpresa. Es importante despertar la curiosidad del estudiante a través del factor sorpresa, para romper muchas veces esa monotonía o para romper a veces, bueno, esa falta, intentar adquirir esa falta de interés. Entonces, ¿verdad que no es nada motivador cuando un profesor, por ejemplo, se dedica a leer un libro en la clase o se dedica a ser el protagonista, a hablar sobre todo él todo el tiempo, a proyectar diapositivas? Bueno, pues estamos acostumbrados a las clases en donde los niños pues no son antes, sobre todo antes, menos ahora, pues son sobre todo oyentes y no participan en las clases. Entonces, con esto lo que pretendemos hacer actualmente es que los alumnos sean los propios dueños de su propio aprendizaje. Ya sea, pues no sé, haciendo una actividad, diseñándola o construyendo o resolviendo problemas. Entonces, una forma de motivar, yo pienso, motivar a los alumnos es presentarles, por ejemplo, una actividad en la que pues, les diremos que van a trabajar, pero no le vamos a decir cómo, de qué forma. Entonces, así podremos motivarles más y mantenerles expectantes. Si les damos absolutamente toda la información, pues ellos simplemente se van a dedicar pues a seguir los pasos y hacerlo simplemente. Sin embargo, bueno, vamos a hacer esto, por ejemplo, pero ¿sabéis lo que va a pasar después? Bueno, pues vamos a hacerlo y después lo vamos a ver. Pues ese factor sorpresa nos hará también que tengamos éxito en nuestro camino de aprendizaje. También debemos de mantener diferentes métodos y alternarlo con las programaciones.
Por ejemplo, tenemos aquí diferentes métodos que harían que, pues esto, que incrementar la motivación, como sería, pues no solamente seguir un libro o hacer unos ejercicios en la clase, sino hacer juegos de role-playing, vídeos, análisis de casos, simulaciones, brainstorming, discusiones en pequeños grupos, romper pues eso siempre del trabajo personalizado, pues trabajar unas veces en grupos más grandes, otros en grupos más pequeños, en parejas. O, por ejemplo, sacarlos de su entorno de la clase y llevarlos a otro lugar. Puede ser un laboratorio o puede ser el salón de conferencias. Y para esto, pues claro, antes hay que organizarlo bien, hablar con el centro y, pues bueno, evitar perder el menos tiempo posible. Y, por supuesto, ahora, claro, no es posible, durante mucho tiempo no ha sido posible, pero sacarlos del centro y llevarlos a conocer otros mundos. Bueno, la última estrategia de la que os voy a hablar es la estrategia 5. La estrategia 5 tiene que ver mucho con las clases virtuales, la tecnología y utilizar las TICs. Muchas veces las TICs tendrían que estar incluidas en todas nuestras programaciones para trabajar pues, todas las competencias digitales. Y, sin embargo, pues muchos docentes, muchos profesores, sobre todo los menos jóvenes, los que pertenecen a mi era, pues bueno, pues nos cuestan más trabajar las competencias digitales. Y todavía, incluso muchos docentes pues no las tienen mucho en cuenta en su día a día o a la hora de programar sus actividades. Entonces, es muy importante recordar, tener en cuenta pues que nuestros alumnos son nativos, digitales y que la tecnología, pues yo diría que hoy en día pues es lo único que llama realmente su atención, porque es con lo que se sienten ellos identificados. Entonces, es recomendable aprovechar pues, este interés que tienen ellos por la tecnología pues, para buscar nuevas formas de presentar trabajos, de crear nuevos contenidos y de, bueno, pues de tener las clases. Las TICs, aparte de incrementar pues, esta motivación, pues también aumentan la atención del alumno y contribuyen pues, con mayor efectividad en los procesos de aprendizaje. Luego, por otro lado, también aumentamos su responsabilidad de autonomía. Ellos son responsables de su propio aprendizaje. Bueno, hemos hablado de las normas que hay que tener en cuenta en las clases. Hemos hablado de 5 estrategias importantes para poder tener éxito en las clases y aumentar la motivación de los alumnos. Ahora os voy a hablar de dinámicas. Hay muchas dinámicas sobre todo en las clases virtuales, que es lo que es realmente difícil. Bueno, hay muchas, pero yo os voy a hablar de 5 dinámicas que me funcionan muy bien en la clase virtual. Y estas 5 dinámicas pues son, por ejemplo, el bingo viviente. El bingo viviente consiste en, bueno, en una serie de... Nosotros no utilizamos tarjetas, utilizamos objetos reales. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos terminado pues, de aprender el material escolar. No sé, es un ejemplo. Y entonces, bueno, no tenemos tarjetas o podemos utilizar un sistema diferente que es utilizar, como ya os he dicho antes, los objetos reales. Entonces tenemos, por ejemplo, un bolígrafo, un rotulador, un lápiz, pero nosotros no le enseñamos a los alumnos los objetos que tenemos. Nosotros le decimos a los alumnos que tienen que dibujar en su cuaderno pues un cartón con 6 casillas y en cada casilla pues tendrán que escribir 6 objetos diferentes de la clase. Y le explicamos cómo funciona el bingo y luego, bueno, nosotros le decimos, bueno, el número 1 es un lápiz. Les enseñamos el lápiz y ellos tienen que comprobar si en su cartón de bingo hay un lápiz. Si hay un lápiz, lo tachan. Y el primer alumno que consigue tachar todas las casillas es el alumno que gana el bingo. Es muy práctico, una dinámica muy práctica porque nos sirve para repasar, nos sirve para enseñar contenidos y también pues, les gusta a los niños y podemos hacerlo de muchas formas con números, ilustraciones y demás.
Bueno, otra dinámica sería la dinámica que yo le llamo cambios. ¿En qué consiste esto? Nosotros, el profesor tiene detrás de sí pues una serie de objetos y le vamos a decir a los niños que vamos a apagar la cámara durante 1 minuto y durante ese minuto que la cámara va a estar apagada, yo voy a hacer unos cambios de esos objetos. Puedo quitar, puedo poner o puedo cambiarlos de posición. Y cuando yo me conecto otra vez con la cámara, pues entonces los alumnos tienen que averiguar qué cambios se han hecho. Esto les gusta mucho y es divertido, yo lo hago con mis alumnos y les encanta. También sobre todo para repasar, no tanto vocabulario como para repasar preposiciones de lugar. Bueno, hay otra que se llama la profe pide. La profe pide es una dinámica que también la utilizo sobre todo con niños más pequeños, porque todos sabemos que los niños se tienen que mover. No podemos tener 1 hora de clase a los niños sentados, sin moverse, sin hablar, sin respirar. Entonces, esta actividad a mí me funciona muy bien y es pedirle a los alumnos que traigan algo. Si estamos aprendiendo la ropa, les decimos, sin enseñarles absolutamente nada, les decimos, tienes que ir a tu habitación y traer una camiseta azul. Si queréis hacerlo, también lo podemos hacer tipo de competición, pues el primero que traiga la camiseta azul es el que gana. Si es una clase en la que no queremos hacer competiciones porque los niños pues no saben perder y demás, pues simplemente que lo traigan. Vale. Después tengo otra que es mentiras y verdades. Es otra dinámica que funciona muy bien, en la que consiste en decir 3 frases muy sencillas y la sencillez de las frases cambiará según el nivel de los alumnos. Entonces, por ejemplo, yo digo 3 frases. Tengo un gato blanco, tengo un gato negro y tengo un perro pequeño. Entonces, dentro de estas 3 frases hay una que es solamente una que es verdadera y los alumnos tienen que decirme qué frase es verdadera. El que diga la frase verdadera es el que gana. Entonces, claro, en este caso, ¿yo qué estoy haciendo? Llamar su atención. Ellos están también intentando recordar. Al recordar, están fijando la estructura gramatical de una frase en su mente. Es muy práctica y a mí me funciona también muy bien. Hay también otra dinámica para clases virtuales que es Más Ropa. Yo la llamo así, Más Ropa. Consiste en una dinámica en la que, bueno, yo lo utilizo cuando he terminado el tema de la ropa, accesorios, y consiste en lo siguiente. Antes de la clase, los alumnos tienen que poner al lado, encima de la mesa, un montón de ropa y de accesorios. Yo voy a poner una música y les voy a dar las instrucciones a los alumnos. Les voy a decir cuándo tenéis que poneros el máximo número de ropa encima de vosotros y cuando yo pare la música, vosotros tenéis que parar de poneros la ropa. Cuando yo paro la música, bueno, pues comprobamos todos los alumnos, también podemos hacerlo con niños más pequeños con ayuda de los padres. A mí a veces me han ayudado y la verdad que muy bien. Los implico y además se divierten todos y también impiden que desde el otro lado de la pantalla pues se desmadren. Podéis hacer 2 cosas, o simplemente un tipo competición gana el que más ropa ha conseguido. Si los niños tienen un poco más de nivel, cada alumno tiene que decir no solo el número de ropa que tiene, sino qué ropa se ha puesto encima. Luego también podemos añadir pues de qué color, en fin, es muy divertida. Luego hay otro que esto lo utilizo incluso con adultos. A mí me funciona muy bien con adultos, me funciona muy bien con adolescentes y también a veces con niños. Se llama apaga la cámara. Por ejemplo, os voy a decir cómo funcionan. Les digo a los alumnos que todos tienen sus cámaras encendidas y que yo les voy a preguntar. Pueden ser cualquier tipo de preguntas, cualquier tipo de temas. Yo lo utilizo mucho, sobre todo para practicar verbos, la conjugación de los verbos, porque es un trabajo arduo, ¿no? Y consiste solamente en memorizar. Pues nosotros cuando hemos trabajado un verbo, por ejemplo, el verbo gustar, que es un verbo pues un poco más difícil de, pues bueno, lo practico con esta dinámica. Yo pregunto, por ejemplo, Ahmed, gustar nosotros. Y Ahmed dice, nos gusta. Si es correcto, apaga su cámara.
yo le digo correcto y él automáticamente apaga la cámara. Si no es correcto, entonces él sabe que la cámara no se apaga. El primero, o sea, el último en apagar la cámara, pues ese a lo mejor es el que pierde, si queréis hacerlo tipo competición. Os puedo dar a lo mejor ideas para utilizarlos de otras muchas formas. Bueno, hemos hablado, vuelvo a repetir, de normas, hemos hablado de estrategias, hemos hablado de dinámicas y tengo que hablar también, mencionar los juegos. ¿Por qué los juegos en la clase online? Pues bueno, porque hay que pensar que el juego no hay nada más serio que un juego que contiene pues, reglas, tiene contenidos, objetivos, pero también tiene límites e incentivos. Y es muy importante también que los alumnos sepan que jugar no es simplemente desmadrarse en la clase, descontrolarse, sino que tienen que tener tener en cuenta que es algo muy serio, ¿vale? Que tienen que comprender y respetar las reglas de las que ya hemos hablado antes, y también es muy importante quitarle la importancia. Pues bueno, si se gana, se gana, si se pierde, se pierde. Lo importante es practicar y aprender jugando y, por supuesto, pues bueno, no se hacen trampas y eso dejarlo bien claro desde el principio. Entonces, se me plantea la pregunta de por qué es bueno aprender a través del juego. Bueno, pues por muchos motivos, pero yo he seleccionado los más importantes que yo considero, y que es, por ejemplo, número 1, promueve el aprendizaje activo, ¿vale? Como os he comentado antes, los alumnos, sobre todo los niños, necesitan moverse. Y bueno, también no solamente aprendizaje activo, sino que además podemos hacerlo de forma, bueno, en parejas, en grupos, de muchas formas. También es una forma de vincular, ¿vale?, la educación, lo que le estamos enseñando a los niños, pues bueno, con el entretenimiento. Hay niños que, pues bueno, no pueden memorizar una estructura o no pueden hablar, pero sin embargo, si les ponemos una pequeña melodía o hacemos con esa estructura o ese tema un pequeño juego, pues ya sabéis, como todos sabéis, pues bueno, que aprenderá mucho más rápido y además no solo aprenderá, sino que será mucho más efectivo. También facilita el aprendizaje y la participación de todos los alumnos, porque aquí alumno pues no le gusta jugar, ¿no? Y potencia el trabajo en equipo. También fomenta pues, el rol del profesor. El profesor, pues, es más fácil para él, pues bueno, después de dar las normas, indicar todo lo que tienen que hacer y, sobre todo, muy importante, el objetivo de ese juego, bueno, pasa a un segundo plano y entonces los alumnos, pues, se divierten mucho más porque son ellos, unos a otros se ayudan y pues aprenden de una forma mejor. Y también, pues bueno, porque sabemos que los seres humanos, sobre todo los jóvenes y los niños, bueno, es la especie más juguetona del mundo. Y eso lo tenemos que utilizar, lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, yo voy a poneros, después de hablaros de, bueno, por qué utilizar los juegos en las clases, sobre todo virtuales, yo os voy a poner algunos juegos, ejemplos de juegos que a mí me funcionan muy bien. Uno de ellos es el juego de tablero. Bueno, yo utilizo esto mucho, a mí me funciona muy bien, es un ejemplo, ¿no?, para practicar, como ya os he dicho antes, en la conjugación de los verbos. Y bueno, pues hay unas fichas, las fichas pueden ser, pues, dividir primero en primer lugar la clase en grupos, cada grupo elige un color y luego tener también un dado. El dado lo podéis descargar en Dice Pro. Hay muchos tipos de dados. Este dado a mí me gusta mucho porque tiene 3 dimensiones y luego además cuando pulsas sobre él, pues hace un ruido como sobre la mesa. Y entonces pues es mucho más real, ¿no? Bueno, pues si los alumnos tiran un dado, con el dado avanzan y en la casilla donde caen, pues tienen que decir, pues bueno, pues por ejemplo, en este caso, los pájaros volar muy alto, pues ellos vuelan. Claro, esto antes hay que trabajar muy bien. Yo lo he hecho trabajando antes los verbos y a veces lo he hecho simplemente dándoles verbos similares. Por ejemplo, jugar, juego, volar, vuelo.
pues para que ellos también piensen, no solamente se dedican a repetir. Cuando utilizo este tipo de tableros suelo utilizar pues porque también forma parte de la cultura española y pues es el juego de la oca y siempre pues bueno se divierten de oca a oca, tiro porque me toca, de puente a puente, tiro de repente y cosas así. Bueno, otro juego es el juego de la escalera. Es un juego también que me funciona muy bien. En este caso no me marca lo que yo tengo, o sea, no me marcan verbos, no me marca un vocabulario, sino que es libre para cualquier tipo de tema. Funciona igual, cada grupo tiene un color y va avanzando. Entonces, cuando cae en el número 6, donde caiga, yo puedo hacerle, yo lo utilizo sobre todo para repaso general, repaso de todo, de gramática, vocabulario. Y bueno, tiene la opción, pues bueno, de repente de subir y ganar un montón de casillas o todo lo contrario, les crea pues esa emoción de la que hablábamos antes, pues si cae en el número 24, pues entonces tiene que bajar y el otro pues, o sea que nunca es seguro quién va a ganar y eso les crea pues, pero atención, les crea motivación, pero también les puede crear desmotivación y en ese momento es importante que ellos sepan que lo importante es jugar. Vale. Otro tipo de juego es el juego del parchís, lo mismo que antes, lo podemos utilizar para cualquier tipo de actividad. Y luego también la ruleta. La ruleta funciona muy bien. Hay muchas webs en donde podemos bajárnoslas y en las que muestran cómo hacer ruletas. Es muy fácil y también nos permite, bueno, pues practicar una serie. Podemos practicar dentro de un vocabulario, gramática dentro de un mismo tema o podemos practicar, hacer un repaso sobre varios temas. Vale, entonces, hemos hablado de muchas cosas sobre la educación virtual, pero en la educación virtual, como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, vamos a hablar qué ventajas tiene y qué inconvenientes. Una de las ventajas muy, muy importante, que es flexible. ¿Qué significa esto de que es flexible? Pues bueno, pues que los alumnos tienen disponibilidad de horario las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues para aprender. ¿Vale? Entonces, otra ventaja sería con la utilización de este sistema virtual, los estudiantes se convierten en estudiantes activos. Es decir, el aprendizaje se centra en los estudiantes y esto ya no se limita solo a recibir información del profesor, sino que los propios estudiantes son responsables de su propio aprendizaje y también pues, aprenden de una forma mucho más efectiva. La accesibilidad. Bueno, esto todos sabemos que el estudiante puede acceder sin limitación geográfica, puede estar, muchas veces yo tengo alumnos que se van de vacaciones y desde el hotel se conectan o se conectan desde casa, incluso muchas veces están en el tráfico, no sé, supongo que os habrá pasado también, se conectan desde una tableta, desde el teléfono, esto es una maravilla, vamos, ¿vale? Otra ventaja es la formación, es decir, la educación virtual tiene esa capacidad de desarrollar el pensamiento crítico, ¿vale? Destrezas, ellos pueden investigar sobre temas que no han comprendido o que simplemente pues, quieren aprender, analizar sobre esa información que están buscando, buscar herramientas pues, que les vaya mejor según su forma de aprender. Y además también destrezas para resolver problemas prácticos. Entonces es también en este aspecto una maravilla. Pero bueno, como hay un dicho, el oro no es moro, el moro no es oro o el oro no es moro, hay también muchas desventajas. Una de las desventajas es el equipo técnico, la tecnología. Bueno, las personas para tener este tipo de educación virtual, todos sabemos que necesitan pues como mínimo pues una computadora. A veces, pues si no tienen en ese momento una computadora o una tableta y lo más importante, necesitan acceso a Internet.
Esto del acceso de Internet, bueno, ahora cada vez hay menos problemas porque gracias a, como ya he dicho antes, a la pandemia ha evolucionado mucho, pero hay todavía muchos alumnos que dependiendo del lugar en donde estén, incluso de la casa, pues no tienen conexión, la conexión es lenta, entonces muchas veces no conseguimos pues bueno, los resultados que esperamos de la clase. Luego otra desventaja podrían ser pues, la parte social. Bueno, sabemos que con el uso de la educación virtual, pues las relaciones entre las personas, pues de una forma u otra se ven afectadas, ¿no? No es lo mismo conversar con un profesor, con los compañeros, que estar aislado en una pantalla y conectarse pues, con unas personas que simplemente aparecen de forma virtual. Otra desventaja, pues, es el manejo de la tecnología, ¿no? Los estudiantes que llevan una educación virtual, pues, deben de poseer un conocimiento en el uso de la tecnología. Pues las herramientas, cómo acceder a las herramientas, cómo acceder a las páginas web. Pero esto en realidad, cuando lo miramos desde el punto de vista del alumno, no es muy importante, no es tan importante porque al fin y al cabo estamos hablando de alumnos digitales, ¿no? De una era digital. Sin embargo, para los profesores sí que puede ser muchas veces un hándicap. Pero bueno, tenemos la ventaja de que como nuestros alumnos saben todo, cualquier problema que tengamos, pues ellos son los que nos ayudan. Es increíble cómo han cambiado los papeles. Antes era el profesor el que enseñaba a los alumnos y ahora muchas veces son los alumnos quienes enseñan a los profesores. Y esto también es una forma de motivar, ¿vale? Bueno, otra desventaja es la retroalimentación tardía. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la retroalimentación por parte del profesor pues no es constante. No es lo mismo estar en clase corrigiendo en ese momento, controlando pues las tareas, los deberes y actividades en ese momento, que bueno, hacerlo de forma virtual. Entonces, cuando se hace de forma virtual, pues se realiza por medio de mensajes, también por medio de bueno, WhatsApp, mensajes en WhatsApp, por correo, y muchas veces pues, el alumno no tiene una respuesta inmediata y muchas veces pues, puede incluso haber malas interpretaciones o el alumno no comprender exactamente en ese momento esa corrección. Entonces, pues es otro tipo de ventajas. Bueno, ya os he hablado, vuelvo a repetir, voy repitiendo porque es importante también, esto también hay que hacerlo con los alumnos. Cuando estamos hablando sobre, y vosotros lo sabéis muy bien, sobre algo es muy importante ir repasando. ¿Qué es lo que se está viendo? Hemos repasado pues, las normas, hemos repasado bueno, las cosas, las destrezas a tener en cuenta, las dinámicas a tener en cuenta, juegos, por qué utilizar los juegos, ventajas y desventajas del sistema virtual. Y ahora, por último, os voy a hablar de los recursos. Los recursos también son esenciales. Son esenciales, pues, ¿para qué? Pues para poder dinamizar nuestras clases, llamar la atención de nuestros alumnos, motivarlos y tener éxito en la enseñanza. Entonces, hay muchos recursos. Gracias a Dios, yo siempre digo, madre mía, hay tantos recursos que muchas veces yo misma como profesora me motivo. O sea, ay, qué bien, este recurso no lo conocía, voy a utilizarlo. Y luego toda esa motivación también la transmitimos a nuestros alumnos. Bueno, hay muchas. Yo os voy a nombrar algunas que suelo utilizar, que me funcionan bien, y es el Flipgrid, Peerdic. Minecraft les encanta a los alumnos, pero también, por supuesto, en la educación, en la edición educación, EducaPlay, Socrative, Classcraft, Quizlet, Kahoot, Voki. Bueno, os voy a simplemente, algunas las conoceréis, otras no las conoceréis, algunas las habréis utilizado ya en clase, pero yo he preparado un resumen que lo voy a pasar rápido, simplemente es pues eso, para llamar vuestra atención sobre, mira, pues esto no lo conocía, voy a tomar nota y bueno, pues eso, llamar la atención, crear expectación entre vosotros. Bueno, pues una de ellas es EducaPlay.
Aquí como siempre he creado un formato en el que podéis ver cómo es la página en sí, el nombre, en qué consiste y también pues, podéis ver aquí pues, cómo podéis acceder a ellas. Bueno, EducaPlay es una herramienta para crear, es muy práctica, sobre todo para crear y diseñar actividades interactivas. Hay 17 tipos de actividades: adivinanzas, completar espacios, mapas interactivos, crucigramas. A los niños en general les gustan bastante los crucigramas, sopas de letras, vídeos, etcétera. Muy práctica, os la recomiendo. También tenemos Flipgrid y permite crear vídeos cortos y compartirlos. Todos sabemos que a los niños pues, les encanta hacer vídeos, hacerse fotos y también tiene mucho éxito entre los alumnos. Otra de ellas es el Trivial, bueno, con alumnos pues, más adolescentes, sobre todo funciona muy bien y se puede incluso jugar sin registrarse, sin ser miembro. Y si el profesor se registra, pues bueno, puede crear un grupo y diseñar sus propios juegos y exámenes para los alumnos. Celebrity es una plataforma para diseñar juegos educativos y también no solamente diseñarlos, sino compartirlos también con los alumnos. Hay 17 tipos de juegos, sobre todo palabras secretas, mapas, juegos de palabras. Brainscape es una plataforma que contiene mucha cantidad, sobre todo de tarjetas digitales. He intentado hablaros sobre recursos diferentes, pues para trabajar tarjetas digitales, hacer las clases más interactivas, para crear materiales propios, para compartir los materiales. Pues bueno, esta sería pues una plataforma precisamente para, sobre todo, crear tarjetas digitales sobre diferentes materias y temas y hay dos opciones, el profesor puede y los alumnos incluso pueden crear sus propias tarjetas o pueden utilizar ya tarjetas creadas. Kahoot, todos conocemos el famoso Kahoot, que siempre pues bueno, tiene ventajas y tiene inconvenientes. El inconveniente es que los niños tienen que tener teléfonos y tienen que tener una buena conexión. Yo, si no estoy segura de que los alumnos tienen una buena conexión, no la utilizo porque lo único que consigo al final es desmotivación. Entonces, con esta herramienta hay que tener un poco de cuidado. Es gratuita, pero también se puede hacer miembro. Pero también podemos crear nuestros propios Kahoots, sobre todo para preguntas y respuestas. Y bueno, también podemos utilizar Kahoots que ya están preparados por otros profesores. El PeerDic es una herramienta para crear presentaciones también en línea a través de una cuenta en Google y además el profesor puede añadir preguntas y crear listas de vocabulario. Entonces, para presentaciones os la recomiendo también. Socrative es un gestor para la participación de los alumnos en el aula. Es en tiempo real y también permite crear actividades con cuestionarios de 3 tipos. Uno de tipo quiz, es el normal, otro de Space Race, con tiempo, tienen un tiempo establecido y tienen que respetarlo, y otro con Exit Tickets, con ranking de resultados. Bueno, Quizlet es muy famoso también por todos nosotros. También es una plataforma para trabajar con tarjetas digitales y para repasar contenidos o, pues bueno, para aprenderlos también. Yo lo utilizo también para aprender contenidos directamente. Se pueden crear unidades propias o también se pueden crear unidades de estudio y también es actividades y juegos para dinamizar las clases. ¿Qué tipo de actividades tiene? Pues bueno, cuestionarios, fichas, ejercicios de ortografía, muy prácticos muchas veces, también juegos. Luego está Class Dojo, es una plataforma pensada para ayudar al docente a organizar su aula según el comportamiento de cada alumno, según las necesidades o las formas de aprender de cada alumno. El profesor puede crear diferentes aulas en cada materia y además puede asignar también puntuaciones a sus alumnos, puede controlar también la asistencia de cada uno, actualizar su
Class Story o muro de publicaciones y comunicarse incluso con los padres. Bueno, pues hemos hablado de muchos recursos electrónicos para aprender español. Hay muchísimos y seguro que vosotros conocéis también muchos, y eso es precisamente la mayor ventaja del sistema virtual. Podemos acceder a ellos, podemos acceder desde cualquier punto. Muchos de ellos son gratuitos y además nos permite variar todas nuestras actividades, programar nuestras clases de una forma dinámica, divertida, tener éxito y, como ya os he dicho desde el principio, esa meta principal, que es la de motivar a nuestros alumnos y, por supuesto, si nuestros alumnos están motivados, nosotros también lo estaremos. Bueno, ya para terminar, es el punto final. Hemos hablado, pues bueno, de muchas cosas, de páginas web, de dinámicas, hemos hablado de plataformas. Bueno, pero todo esto, para poder utilizarlo, yo os recomendaría tenerlo bien organizado. A ver, si lo tenéis bien organizado, es una forma fácil de poder acceder, de poder recordar, porque en un golpe de vista tenéis toda la información, y para ello os recomiendo utilizar Symbaloo. Symbaloo nos permite organizar, nos permite tener absolutamente todo lo que nosotros utilizamos en la clase, todo lo que mejor nos funciona, tenerlo de una forma estructurada, ordenada, y este es un ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo de lo que os he dicho. Mirad, en la parte de la izquierda tenéis webs de gramática, tenéis vocabulario, webs para trabajar el vocabulario y también para trabajar la lectura. Entonces, todos están agrupados de la forma que, si yo quiero trabajar gramática, me voy a Symbaloo y en ese momento pues recuerdo todo lo que tengo. Luego también tenemos partes de diccionario, conjugaciones y dichos en español. Entonces, pues bueno, también tenemos webs para lecturas comprensivas y también tenemos, podéis ver, webs con recursos para profesores y también para estudiantes en general. Y luego, pues bueno, aplicaciones para aprender español también. Luego hay también para aprender canciones también. En fin, esta forma, ya os lo digo, es genial para tenerlo todo no solamente organizado, sino también controlado. Bueno, pues esto es todo en cuanto, bueno, podríamos seguir hablando horas y horas, pero bueno, es una hora lo que nos dan y en esta hora pues considero que son los aspectos y los temas más importantes que tenemos que tener en cuenta pues para eso, para poder disfrutar en las clases, aprender y motivar. Bueno, Teresa, mil gracias, muy amable. Fue bueno, mucha ayuda para todos. Yo creo que a todos nos gustó mucho. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tengan algo que quieran que Teresa nos despeje. Si alguien tiene alguna pregunta, nos puede escribir. Bueno, yo quería también aprovechar para daros las gracias por invitarme a este evento. Yo creo que es muy importante también que todos los profesores pues compartan, ¿no? Compartan ideas, compartan experiencias y bueno, un profesor pues aprende pues, precisamente de eso, pues aprende de las experiencias que vive, pero también compartirlas es muy importante porque todos vivimos experiencias diferentes, tenemos situaciones diferentes y muchas veces pues, nos puede ayudar a decir, mira, pues mira, voy a practicarlo yo también o voy a hacer esto también. Sí, súper de acuerdo. Además que en estos tiempos en los que todos tienen un montón de ideas,
A veces Sí. a mí también se me cruzan los cables, no sé ni por dónde empezar. Claro, imagínate que antes teníamos unos libros, nos dedicábamos a seguir esos libros y la clase cuando sonaba el timbre, adiós chicos, pero ahora, claro, el libro y el profesor han pasado a un segundo plano. Bueno, estoy viendo muchos mensajes de felicitación. Quiero daros a todos las gracias, primero por vuestras felicitaciones y por supuesto también por vuestra participación, vuestro interés y bueno, estoy súper contenta, motivada. Es que para mí la palabra clave es la motivación. Me siento súper motivada de ver, pues bueno, que os haya podido por lo menos ser un granito de arena, que os haya podido a lo mejor servir no para enseñaros nada nuevo, porque todos tenemos, todos sabemos todas estas cosas, pero para mí el ordenar las ideas es muy importante. Entonces, sobre todo, pues eso, mi meta era eso, ordenar las ideas para tenerlas un poquito más claras. Súper, súper, muchas gracias. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta, entonces, No chicas. me creo que no hayan preguntas. No puede ser posible. A ver, alguna tiene que haber. Pero a ver, si haces una pregunta no difícil, ¿eh? Tiene que ser una pregunta que yo pueda contestar. A mí me pareció, por ejemplo, muy interesante la última web que nos dijiste, Simbalú. Sí, Símbolo. Es Claro, súper es chévere que porque además tenemos un montón de webs en donde tenemos miles de información. Yo, por además, ejemplo, trato de utilizar las mismas casi siempre, pero siempre llegan información con cosas nuevas y a uno en el camino y en el afán, pues se le van perdiendo todas esas cosas que en algún momento utilizó y me parece súper interesante la idea de tenerlas organizadas en un solo sitio y que las puedas además tener a la vista claro, y muchas para veces recordar. nos olvidamos, mira, esto lo utilizaba yo, o por ejemplo, queremos practicar gramática, yéndote a esa página web, podemos ver qué podemos utilizar, pues sobre todo, claro, no tenerlas ahí, pero dentro de esa página tenerlas ordenadas. Entonces nos facilitará, nos ayudará mucho a poder, pues eso, ahorrar tiempo que para nosotros es tan importante. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es fácil, ¿eh? También hay muchas páginas que ayudan, precisamente enseñan eh, cómo hacerlo y cómo hacerlo de forma efectiva. Ok, súper, súper, me pareció muy buena idea. Vale, entonces, ya que pues no hay ninguna pregunta, entonces, ¿les parece, chicas, si empezamos con el sorteo? Bien, a eso se le llama motivación. A ver, El que hablamos quiera de... regalo, que pregunte. Muy bien, a ver, mira, aquí tenemos la ruleta. Eso Siempre. hablamos de la motivación de los profesores, pero hay que tener en cuenta que la motivación de los alumnos, hay que tener en cuenta que la motivación de los profesores es también muy importante, Ujú. ¿sí? Aquí Bueno, tenemos la lista, pero aquí también tenemos nombres, pero si hay algún nombre que no he escrito, por favor escríbame por chat y yo añado. ¿Sí? Creo que aquí están todos. Vale. Ujú. A ver. Baby. Yo soy la ganadora. Bueno, no habrá nuestros nombres. Sí, creo que no, nosotros no Sí, participamos. pues bueno, quedamos otra vez. Ponemos de nuevo. Enhorabuena. Ok. Ujú. Bueno, Vale. felicitaciones a Tunjai Muchas Bey, ¿sí? gracias. Sí. Felicidades a todos entonces. Les damos las gracias no solamente por haber asistido, sino además por estar dispuestos siempre
acompañarnos cada año. Esperemos que haya sido, pues, que haya cumplido con todas sus expectativas. Mil gracias a todos por su asistencia. Buen fin de semana. A ti, Teresa, mil gracias de nuevo. Muchas gracias. Todo. Gracias también a todos. Buen fin de Gracias. semana. Tengan un buen día. Que estén muy bien. Adiós a todos. Gracias. Adiós. Chao. Adiós. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos.